Hola Solange, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Estamos en día nuevo, horario nuevo. Estamos como en la tele, ¿ah? Cambiamos de horario. Además que Cambiamos de los días ya, horario. además que los días ya son un poquito más largos, pues. Sí, el Y fin de además hoy semana ya todo. cambiamos la hora el fin de semana, así que ¿Sí? qué felicidad más grande. Sí, ¿Este el fin de sábado. semana? Sí, este fin de semana. ¡Wow! Así que fantástico. Partiendo el mes contigo, qué mejor. Solange, ¿Verdad? ¿recuerdas cuándo partimos? Primero de septiembre. Eh, Sí. ¿Cuándo partimos? eh, Partimos en, marzo, en abril, marzo. en En marzo. marzo. Y no sé cuántos meses son ya, 5, 6, 7, 8, no lo sé. Y este es el noveno live contigo, Solange, así que ¡Wow! ¡Qué feliz, increíble! ¡Qué feliz de haber increíble! compartido hartos temas. Partimos en Instagram y después nos pasamos a Facebook, así que Quizás eh, qué nos depara después el destino. Las grandes ligas. bueno, buenas noches a todos los que se van conectando de a poquito, a quienes van a ver después en otro día, mañana o qué sé yo, el fin de semana esta transmisión. Voy a presentar a la invitada, muchos ya la conocen, pero voy a mencionar un poquito de ella. Ella es Ingrid Solange Rus Uarak, es psicóloga con más de 20 años de experiencia. Su motivación es el bienestar de las personas mayores, por eso creó Mundo Mayores SIC. Por otro lado, tiene un máster en demencias en la Universidad de Salamanca de España y trabaja con los afectados y sus familiares. Y hoy día, eh, 1 de diciembre, quisimos inaugurar el mes con esta temática, que sin duda desde marzo a la fecha ha sido bastante fluctuante, unas montañas rusas de las emociones, pero me pareció súper bonito el título que le colocaste, esto de surfeando las emociones, porque se torna un poco eso, pero me gustaría que tú nos vayas contando de qué trata esto, esta relación que hay con los surfistas. Con los artistas. Ok. Bienvenida, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Un gusto. Y como tú dijiste, empezando un nuevo mes. Y sabes que este día acá, al menos en Puerto Montt, estuvo muy lindo, así que se agradece. Te quiero mostrar algo, vamos a ver si resulta esto. Porque a veces pasan cosas como las de ahora. Ajá. ¿Vas a poner algo? Sí, avísame si se ve. Bueno, cosas que pasan en vivo y con la ¿Se ven tecnología, o pero no? todavía no lo veo yo por acá. Ya, vamos a hacer entonces, vamos a hacer de nuevo. Ahí sí se va a ver. Wait. Ah, ya, ahora sí se va a ver. Dime que se ve. Sí, se ve perfecto y claro, y yo creo que más de algunos nos hemos sentido así. No puse la música porque me dijeron que podía haber problemas con Face, pero en Sí, realidad sí, sí, sí. lo que más me interesaba en realidad era la imagen. Este es una maravilla, yo no sé quién es porque no me acuerdo, pero sé que alguien que evidentemente ustedes pueden ver es muy bueno para surfear. Ah, lo encuentro. Equilibrado, ¿no? Se me viene de inmediato. Uh, sí, o sea, imagínate, mira el dominio, el ir con la ola, navegar con ella es una belleza. Yo no ni siquiera Sí, intentaría hacerlo, pero sí, está bueno, yo bonito el surf. lo encuentro muy lindo. Yo creo que la vamos ahí, suficiente. Además que el mar es muy bonito. Ay, Bueno, qué refrescante. sí, refrescante y veraniego. Y veraniego, sí, vacaciones. Bueno, surfeando, yo la verdad es que este título lo coloqué por un libro de la Susana Bloch, que es una psicóloga chileno-alemana. Ella se escribe más bien como neurofisióloga, porque se ha dedicado más a eso. Y alguna vez yo lo conocí hace mucho tiempo en un posgrado que estaba haciendo, pero no me metí con profundidad, para ser honesta, pero sí me gustó esto de surfear las emociones y porque ella habla de que en el fondo lo que hace las emociones serían las olas.
Entonces, nosotros nos vemos enfrentados en ocasiones a un torbellino de olas, de olas de emociones, y tenemos que aprender, así como el surfista de alguna manera, a navegar con ellas, a saber tomarlas, a saber vivirlas. Incluso sería, no sé si sería mucha ambición, pero gozarlas, no sé si sería mucho pedir, por lo menos aprender a ir con ellas, no a ir contra ellas. Alguna vez, no sé si te acuerdas, porque no es primera vez que hemos hablado dentro de las temáticas de las emociones, tal vez cuando hablamos de la ansiedad podemos haber hablado algo de eso, pero yo creo que he dicho yo que las emociones no son buenas ni malas. Ni malas, Son, exactamente. ¿te das cuenta? Incluso creo que dije una vez que las emociones son una fuente de información súper importante. ¿Mm? Entonces, bueno, te quiero contar esta autora, la Susana Bloch, habla acerca de la importancia de las emociones, reconoce la parte fisiológica, ella trabaja con la parte química, dice que las emociones efectivamente no son solamente conducta, no son psicológicos, es químico, es físico, es muscular. Entonces, ella trabaja mucho desde lo fisiológico y después te voy a hacer por qué la diferencia. Pero ella, bueno, dice, reconoce las 4 emociones básicas que son el amor, la tristeza, la alegría, ayúdame a ver, espérate, perdón, la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. ¿Mm? Pero Ya, ella agrega, como básicas. sí, aquí estoy mirando mi apunte porque ella agrega otras 2. Porque si tú te das cuenta, estas otras, las 4 básicas tienen que ver con la supervivencia de la especie. Y agrega otras 2 que también considera que son súper importantes para la supervivencia de la especie, que tiene que ver con el erotismo y la ternura. ¿Ah? Entonces, dice, si no fuera por el erotismo, ninguno de nosotros estaría acá. Y Por la ahí parte ternura, todo. por ahí parte todo, y la ternura la asocia con cuando nace un ser. Si no hubiera ternura, este ser no sería cuidado y tampoco estaríamos aquí. Por eso es que habla que estas 6 son emociones básicas o primarias o elementales. eh, Son las emociones puras, pero nosotros no vivimos en emociones puras, vivimos en emociones mixtas. ¿Ah? Las emociones puras son bastante básicas, tal vez un niño, te das cuenta cuando le da una pataleta, está en la rabia pura tal vez. ¿Ah? Pero generalmente las emociones se dan súper mezcladas, o sea, la rabia con la pena, la tristeza con, no sé, la impotencia, la rabia, o sea, todo Hay junto. Entonces, desgranadas, hay otras más, ¿no? Otras sub que se van como desgranando o se van generando nuevas emociones en estas combinaciones se también, ¿no? mezclan, claro, se Se mezclan. mezclan. ¿Ah? Se mezclan. Ojo, que ahí, mira, las emociones tienen una diferencia con los sentimientos. ¿Ah? Las emociones, como dice ella, son respuestas básicamente biológicas que surgen ante situaciones que son catalogadas de una determinada manera. Es decir, si yo, por ejemplo, en esto mismo, se empieza a hablar del virus, que acá, allá, de lo que me puede pasar, la respuesta es el miedo. ¿Ah? El miedo y más otras respuestas, pero el cómo yo interpreto ese miedo y lo que me genera es un vacío, es una angustia, qué sé yo, es una sensación de desolación, me siento vulnerable, esos son sentimientos, ¿te das cuenta? Es la, es la lectura, es la connotación que yo le doy a esa respuesta biológica. ¿Mm? Porque yo me puedo quedar así Ok. como con, sí, el miedo, esto me da alegría, pero todo aquello que yo le doy como un punto de vista más psicológico, ese es el sentimiento. Pero ahora estamos hablando de esta respuesta más bien biológica, ¿ah? Y por eso es que tiene que ver también con la conservación de la especie. Ahora, dijimos, no son ni buenas ni malas, son necesarias. ¿Por qué? Porque las emociones nos entregan información súper importante.
nos entregan, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente que no es grato, yo lo voy a experimentar corporalmente y el organismo me lo va a representar con una respuesta. Esa información, si yo no la sé leer, no la sé reconocer, es la que me está dando cuenta que en ese lugar o con esas personas yo no estoy bien. No sé si se entiende qué es lo que pasa, por ejemplo, a veces O en los sea, trabajos. como para entenderte mejor, sería como que una emoción se me va a ubicar en alguna parte del cuerpo. No No, necesariamente. sí, generalmente sí, pero no es ahí a lo que voy en este minuto, pero sí te lo Ya, voy a retomar lo que tú dijiste. perfecto. Lo que voy a decir es que las emociones nos desentregan información acerca si estamos gratos o no gratos, por ejemplo, en un lugar, con una Ujú. persona, en una situación. ¿Ah? Entonces, ahora efectivamente las emociones se sienten corporalmente. La rabia se siente en las manos, se siente aquí en los cachetes. La gente dice, acuérdate que es una respuesta biológica, por lo tanto, implica, así como el miedo, que sube la adrenalina, porque el organismo se prepara para la acción, se prepara para defenderse, o para luchar o para huir. Uh-huh. Entonces el organismo se prepara para eso. Entonces, claro, se acelera el corazón, entonces vas a sentir aquí o tal vez una Claro. palpitación, se te acelera ¿cómo se llama? La respiración. ¿Por qué te estás preparando para una situación? ¿Mm? Entonces, sí, se siente, así como te dicen, no, la angustia es que siento aquí, siento El la pecho. pena, que aquí o aquí no puedo tragar, ¿te das cuenta? ¿Mm? Eso es una forma de escuchar tus emociones, pero a veces no llegan como a sentirlas tanto, sino que lo sientes como, claro, como, sí, ya, incomodidad. Entonces, en Ya. ese momento tú puedes decir, ¿qué se siente incómodo? ¿Qué hace que me esté sintiendo incómoda en este momento? ¿Ah? Entonces, es leer. Ahora, las emociones, como también tienen su gradualidad, por decirlo, así como el miedo puede llegar a pánico, Claro. que es lo que sucede en las crisis de pánico, ¿te das cuenta? Es distinto como que yo parto con un poco de ansiedad, pero después me está bajando la angustia y después me bloqueo. ¿Mm? Son gradualidades. Uh-huh. Entonces, son señales que incluso nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones o a tomar decisiones. O sea, no, aquí yo estoy postulando a este trabajo, estoy en entrevista, estoy en este lugar, pero no sé, mi cuerpo no se está sintiendo cómodo, hay algo que yo me está pasando. Y si yo puedo distinguir tal vez qué es lo que es mi nervio, ponte tú, a lo mejor de una entrevista laboral, y qué es, por ponerte un ejemplo, algo que no me está gustando el ambiente y que yo lo estoy percibiendo, tal vez, esa es una información. ¿Mm? Entonces, es útil, porque o sea, eso es una señal que me entrega información útil, pero va a depender de mí si yo también sé utilizar esa información. Entonces, las emociones sencillamente son. No le vamos a poner un adjetivo Una etiqueta. calificativo, Uh-huh. una etiqueta, son. Ahora, ¿las emociones pueden llegar a ser dañinas? ¿Qué crees tú? Que sí. Sí, claro que Pueden sí. enfermar. Sí, pueden enfermar. Ahora, ¿qué dice Susana Bloch respecto a esto? Y bueno, también evidentemente muchos otros autores, que en el fondo las emociones pueden ser desadaptativas cuando estas se vuelven crónicas. ¿Y cuándo se vuelven crónicas? Mm. Cuando tú te quedas pegado en una emoción. ¿Ah? Por ejemplo, los niños cuando tienen una pataleta, porque esto tiene que ver más con lo adulto y por eso algunos dicen que tiene que ver con lo neurótico. Bueno, la norma si vemos la curva de Gauss, la mayoría de los adultos estamos dentro
la neuro, dentro de lo neurótico, sería lo normal, casi, imagínate. Bueno, normalmente neuróticos, los niños, como les da la pataleta, que si yo, se dan cuenta que pelean toda la cuestión, pero después como de repente a los 5 o 10 minutos están jugando. ¿Te has dado cuenta? Es muy raro que un niño se quede pegado por mucho tiempo. ¿Ah? Sí, Ojo, cuando y se reconcilia rápidamente con el amiguito y la verdad que lo hace, tiene un espacio muy pequeño, digamos, sí, para aquellas emociones. es que ellos viven la emoción como en caliente, la viven, o sea, sienten la rabia, esto, la viven, la expresan y después siguen. ¿Te das cuenta? Entonces, pareciera, ahora que te lo digo, que tiene que ver también con que nosotros no sabemos vivir la expresión, la emoción o tal vez la reprimimos mucho. Pero cuando se vuelven crónicas y nos empezamos a quedar, es que yo me enojé con mi pareja y pucha, el otro día todavía estoy y no le hablo porque la verdad es que todavía tengo aquí lo que me dijo, lo que hizo y lo y pasan 3 días. Y hay gente, no sé si tú conoces, pero a mí me ha tocado ver gente que se demora mucho en que le pase una molestia, mucho. Sí. ¿Mm? Entonces, imagínate el desgaste, Claudia, de vivir un periodo prolongado con la rabia, entendiendo que la rabia también se siente en el cuerpo, con el miedo, con el cortisol alto que se produce cuando no estamos con mucho estrés. Imagínate esa permanencia de estrés en una persona, o sea, se eleva significativamente las probabilidades de una enfermedad coronaria, de Claro, una... baja el sistema inmune. Claro, o sea, y si le vamos sumando otras, de hecho ahora estaba leyendo, no alcancé a leerlo entero, el cómo, bueno, esto de justamente las emociones, el manejo emocional con la gente que es hipertensa. ¿No? Cómo se le eleva la presión cuando no logra modular lo que está sintiendo. A mí no me gusta hablar de controlar emociones, trato de usar manejar, pero también podría ser modular o como no sé, no me Gestionar acuerdo también, ¿no? cuánto Gestionar también a mí me podría gusta ser mucho gestionar, gestionar, sí, gestionar. podría ser cómo las llevo, ¿cachai? Entonces, ella dice, claro, cuando las emociones nos pueden enfermar, cuando nosotros no sabemos salir de ellas y nos quedamos como entrampadas. ¿Mm? Ahora, quiero también hacer otra salvedad. Como ella empieza con esta aproximación más fisiológica, trabaja desde lo corporal. Entonces, ella creó una técnica que se llama Alba Emoting, que tiene que ver con poder producir y a la vez salir de estas 6 emociones básicas a través de patrones respiratorios y de posiciones corporal, cómo la puede crear. Esto se trabaja mucho, se ha trabajado mucho con los actores, ¿ah? Cómo a través de una posición del cuerpo, de los ojos, de la boca y de la respiración, puedo producir una emoción. Y también después, que sea creíble, y después cómo puedo salir. E introduce también una técnica que se llama step out, que es como salir justamente de la emoción a una neutralidad. ¿Ah? Ella lo que dice, y yo en eso, bueno, no comparto una parte nomás, es digamos que efectivamente no sirve mucho tratar de manejar las emociones desde lo psíquico. Desde esto, no, contrólate, cálmate, esto, qué sé yo, porque eso sería como mental, sino que ella lo hace corporal. Y yo creo que esto es una técnica, pero indudablemente a veces, por ejemplo, cuando uno está repitiendo un mantra o puede ser una meditación ¿cómo se llama? Una meditación dirigida o puede hacer una relajación que también que te la van diciendo, igual es mental, pero está mezclado con lo corporal. ¿Mm? Entonces, pero tomando, yo creo que esta técnica sí te puede servir para darte cuenta que las emociones se pueden producir y también si yo cambio los patrones, también podría a lo mejor generar otra emoción.
yo no quiero, en realidad, no soy experta en el biomotion, por lo tanto no me quiero pasar en esto porque de hecho hay una, ¿cómo se llama? Una formación en la técnica. Pero te quiero mostrar muy sencillamente, déjame ver si es que, a ver, por ejemplo, no sé si se va a notar, pero para que se note, por eso me saqué los lentes, el problema es que veo poco, pero ella dice la respiración, por ejemplo, dice cuando uno, para la alegría, primero la postura es corporal, entonces dice, la respiración, haces una inspiración, y bota con la boca abierta, es como, pues, Ok. no sé, te das cuenta, pero tiene que ver con eso, es como poder poner una postura y una respiración, ¿ah? Como te digo, yo no soy experta, pero sí te voy a mostrar después cómo hacemos el ejercicio un poco como para neutralizar y salir de una emoción. Eso sí Es como expulsarla. Suena como expulsarla por la boca la emoción. No quiero ser más Como ridícula yoga persona. de la risa. Sí, es como el yoga, bueno, la yoga risa trabaja un poco esto, pero no, como te digo, yo no quiero. Está interesante, está súper Claro, interesante para poder pero si buscarlo tú y lo ver. buscas, lo haces, pero, ¿ah? Entonces, pero el yoga de la risa, yo hice, sí, tiene que ver con, sí, el yoga, sí, es algo Es que técnicas parecido. de risa, generar la risa en el fondo es provocada, es como un ejercicio Sí, desde la provocado, provocación de pero inducir claro, con respiración también. ya, Pero bueno, que se entonces, parece a una sí. de los ejercicios del yoga, de la risa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice ella? Cuando tú induces esta risa, aunque sea provocada, lo que haces organísmicamente es que produces el efecto que tiene la alegría, porque la risa es la expresión de la alegría, de la emoción. Realmente es una de las expresiones de la alegría, pero es el ¿te das cuenta? Eso es la alegría, como no sé, como, no sé, Como la claro, la tristeza. Claro, claro, o sea, como el cuerpo es diferente. Entonces, ella plantea que esto, induciendo a estos patrones respiratorios, tú puedes también generar los efectos que tiene esa emoción. Y por lo tanto, si tú quisieras salir también de una emoción de la, de la pena, de la tristeza, podrías generar la risa. Ahora, yo creo que puede ser una técnica, pero también, para no ser tan simplista, Claudia, evidentemente, para no ser tan simplista, evidentemente que cuando una persona responde en forma habitual con un tipo de emoción, no sé, con la rabia o responde muy fácilmente con el miedo a situaciones que pareciera, porque esto obviamente es muy personal, pareciera que no fuera como una situación tan alarmante y responde con el miedo, lo más probable es que en ese caso había un aprendizaje que se produce a tempranas edades, producto de una experiencia más bien traumática. ¿Mm? Porque si alguien sufrió un abuso sexual, no sé, violencia habitual en su entorno, etcétera, probablemente aprendió una forma de reaccionar ante esto que hoy adulta, con, con algunas señales que le recuerdan y le detonan esas experiencias, la persona responde con ese patrón Automáticamente. emocional, ¿te das cuenta? Sí, Automáticamente. te iba a preguntar que en el fondo sí, claro, que puede quedar como programada o seteada, digamos, no, claro, yo le diría hábito, digamos, de responder con esa emoción, como las emociones regalonas, que uno va y Sí, recurre, como tú dices, que la situación puede ser pequeña o grande, pero es desde esa misma emoción es el reaccionar, digamos. claro, Pasa por porque esa si misma emoción regalona. claro, porque es la forma en que aprendió a enfrentar cuando niño esa situación. Entonces, ahí evidentemente que el trabajo es distinto, no se trata con que tú hagas un step out, Una K, porque claro, te das cuenta claro. porque
porque ahí pasamos a un trabajo donde es necesario poder separar lo que fue mi experiencia de niño y lo que soy yo ahora adulto, y cómo esta respuesta que tal vez me sirvió en algún momento, ahora no está siendo adaptativa y tengo que cambiarla. ¿Mm? Y tengo que cambiarla. Tengo que introducir, ¿y cómo se cambia? Introduciendo formas nuevas de responder. Porque no es así como, por eso es como cuando tú quieres como que un niño también deje un hábito, tienes que ir introduciendo al mismo tiempo otro hábito. Otro, claro. Bueno, dentro de esto de las emociones, como nos entregan información, es importante escucharlas y también vivirla. Y eso es lo que a mí me gusta lo que ella habla. Hay que aprender, bueno, creo que lo tengo aquí. Ya, Susana Bloch comenta, las emociones son la base del comportamiento, por eso es fundamental que aprendamos a navegar en ellas, aprender a vivir las emociones conscientemente, saber reconocerlas y modularlas. Es la expresión que usa ella. Y si bien las emociones son universales, es decir, estas emociones básicas se dan en todas las culturas, en todo el mundo, en todos los países, en todas las edades, qué sé yo, la forma inicial del miedo, tu patrón respiratorio, sí, es verdad, o sea, no sé, pues el susto es, ¡ah! ¿Te das cuenta? Nadie tiene pena, así como arriba, no, pues la pena es hombros caídos, Corporal. es corporal. Eso, todos esos patrones son universales, pero la forma en que, sí, dale, en que se va Sí, a no, es que regular, te iba a decir, es que en el fondo el cuerpo yo creo que sigue como la emoción, porque es como es lo que va a demostrar corporalmente la emoción, po. O sea, en el es fondo la es respuesta el biológica. cuerpito va claro, es la respuesta biológica y va obedeciendo la emoción, entonces se pone corporalmente más bien parada, por ejemplo, si está como con alegría o está motivado, o si no, se va un poquito más hacia abajo, entonces el cuerpo solamente responde a la emoción. Es que la emoción, mira, la emoción es más biológica que psicológica. Ese es el punto porque es universal. Porque si fuera más la emoción fuera psicológica, desde el punto, sería algo muy personal. Te das cuenta que habrían casi tantas emociones como Como personas. persona, Estamos claro. hablando de las emociones básicas. Sí, sí, sí. Son universales, son aculturales, apsicológicas. Por eso es que se pueden describir. Ahora, sí, después hay en la modulación de estas emociones, claramente hay un factor que es cultural. Y ella habla, por ejemplo, de cómo reacciona ante, no sé, un choque con alguien, reacciona un inglés, un italiano, yo le voy a agregar un chileno, un argentino. Ahí es donde las diferencias se dan. La primera es tal vez rabia, ¿te das cuenta? Pero cómo modulo la rabia es distinto. Claro. Y entre los chilenos y los argentinos lo vemos claramente. ¿Tú has visto o sea, o lo has escuchado en esto, los memes, los chistes, cómo reaccionan los argentinos y un poco cómo reaccionamos los chilenos? El argentino a mí se me viene como salta la rabia de inmediato. Y el chileno, dependiendo de la ubicación, no sé, impresión personal, digamos, porque también se muerde mucho la rabia, pero también hay mucha explosión, o sea, no sé, he visto como las dos cosas. Pero tengo la sensación, que me disculpen los amigos y las amigas argentinas, me da la impresión que por ahí se escucha más como esto del quizás con ese toque italiano de levantar más la voz y expresar y soltar y probablemente sacarla de inmediato. Como No dice sé, la capaz. puta que te parió, qué sé yo, cuando alguien va en el escalón. Claro, es la clásica expresión, digamos, de los hermanos argentinos. Claro. No, y yo te digo, no hay ninguna mala onda, porque al contrario, yo creo que es más sano. Mira, por eso te digo, la rabia Ya, bien. surge en ambos. El cómo la expresa, es decir, cómo la modula es distinto. En eso, el argentino es mucho más expresivo. El chileno es más como de reprimir,
o la saca y la desborda como de repente cuando ya se está hasta acá, Hasta arriba. hasta la coronilla, Como que se aguanta más, queda, mastica más la rabia, claro, se la queda masticando, dices tú. se queda Mira. masticando y es más de darle vuelta. En cambio el otro no, la dice, la expresa y lo más probable es que después se aliviana y sale. El chileno parece que con lo que me dijo me cagó. A ver, o sea, yo le debía haber dicho esto. No, es que, ¿sabes qué? No, no me debía morder. El chileno es más de esa. Es más Y de esa. claro, es muy, muy de guardar. Es muy de guardar, de darle vuelta, de... Entonces, el problema es que, mira, el problema es justamente que si yo me empiezo a guardar, si yo no sé expresar o vivir o sacar de alguna manera, como diría Freud, canalizar eso que estoy sintiendo, evidentemente que me empiezo a quedar. Y no hay nada peor que quedarse con la rabia, y por eso decía quedarse. Imagínate quedarse 3 días con la rabia o con la pena. Eh, claro, todo el Guardada por años. guardada por años. O sea, que surgen las enfermedades, pues, claramente. Entonces, hay que Quisiera, aprender a vivir las emociones también. Si yo tengo pena, me lo voy a llorar y no pasa nada. Y después me paro y sigo, pero lo y, lloro. y ¿sabes qué se me viene ahí, Solange? Que es un poco como para buscar el punto medio, ¿Mm? para buscar el punto medio que sería la cordillera de los Andes, en este caso, ya que Ya, estamos ya, hablando. ya, ya, Es, cualquier. ¿Mm? es como, también yo me cuestiono, digamos, cuéntame ¿Mm? tú desde tu perspectiva, esto de llegar y explotar frente a con quien esté, a quien le caiga, y ¿Mm? voy y le regalo una cena, una expulsión de rabia, que tampoco me parece del todo ecológica, digamos, ¿no? Por eso me No, gustaría pues, como el punto medio entre no guardársela ni masticarla, como el chileno, ni expulsarla a la primera de cambio, como puede pasar al otro lado del cerco ¿Mm? este que tenemos. Ojo, que yo no estoy diciendo que el argentino llega y explota en todas, porque no lo sé. Pero No, no. sí, ponte tú cuando hay no sé, una cuestión de alguien se le cruzó en auto, que sé yo lo he visto, y sí, va la palabra, ¿cachai? O sea, y es la reacción natural, pero el otro está realmente lejos, ¿eh? Pero efectivamente, y ahí sabes que lo que es importante es reconocer lo que es mío y lo que es del otro. Porque cuando yo no me Mm, vivo, no me doy cuenta que estoy en la rabia, ni sé por qué estoy enrabiada, voy y le descargo, como tú dices, la mm. rabia al que se me cruce bueno, al que se me cruce. Tú has visto que seguramente la escalada de la violencia, ¿cierto? Cómo se genera. Si a ti te retan, tú te quitas con el siguiente. Y sigue esta cadena, digamos, Bueno, de arruinar el en, día, digamos, en esto igual. colectivamente. Entonces, por eso, si yo estoy enrabiada, veo qué hago con esta rabia, pero sé que esta rabia es mía, porque ojo, el otro hizo algo que a mí no me gustó, pero la rabia es mía y está en mí, Mm. no está en el otro. Por lo tanto, tengo también el poder de decir ya qué hago con esta rabia. Cuando voy y me encuentro con esta persona, si yo he sido capaz de escuchar lo que me está pasando y de darme cuenta qué me lo provocó y todo, qué me lo provocó. ¿Puedo hacer algo? ¿Ya puedo decírselo a esa persona? No, tal vez no, porque pucha, el jefe dijo una cuestión que a mí me pareció injusta, qué sé yo, y ahí tendré que ver cómo yo libero la rabia. Ahí se me ocurrió otro ejercicio que me acordé que me lo enseñaron alguna vez en el Tai Chi. Eh, que es porque como la rabia también, como es una respuesta, perdón, fisiológica, corporal, yo tengo que alivianarla. Entonces, yo no le voy a ir a descargar esto al otro, porque Eso. esta rabia es mía. El de afuera no tiene nada que ver con mi rabia. O sea, por último, voy donde la persona con la que me enojé y le digo lo que siento desde mí. O sea, no tú sino que, mira, a mí, cuando tú me dijiste, en realidad a mí me dio mucha rabia porque yo hablo de mí en primera persona.
Pero efectivamente, cuando yo no sé separar qué es mío y qué es del otro, voy por ahí, por la vida, no sé cómo decirlo suavemente, no sé, pero me entiendes Liberando, la idea. liberando Liberando, sí. energías, digamos. Liberando energías no muy positivas. ¿Mm? Sí, y yo creo que ahí está bien, digamos, independiente, claro, del origen, hemos un poco bromeado hoy día, pero es independiente del lugar donde estemos y de cómo seamos y de qué tanto tiempo guardemos o no, a lo mejor soltamos inmediatamente esta sensación. Por ejemplo, estamos con el tema de la rabia. ¿Mm? Creo que tampoco nadie se merece esto de ser un basurero emocional, digamos, donde se reciba, en el fondo las personas no somos basureros emocionales. La verdad Mm. que estamos también como para conversar y yo creo que el tema de la autoobservación, me parece que lo mencionaste y si no lo has mencionado a lo largo de todas las transmisiones, es súper importante porque en el fondo si me autoobservo, me detengo y veo cuál es la emoción que me está guardando, la sé leer, o sea, me conozco, yo partiría por ahí. Entonces probablemente me detenga y no utilice o utilice lo menos posible a las personas como basureros emocionales, digamos. Absolutamente, o sea, de alguna manera observo, porque se observa con los sentidos, se observo, escucho, siento. Entonces, cuando yo estoy con esa persona, poniéndome ahora en el otro lado, con esa persona que me está depositando, si yo también observo lo que me está pasando a mí, soy la depositaria, entonces digo, "Mm, esto se está cargando conmigo, pero esto es de ella, no es conmigo. También logro ahí hacer una separación. ¿Te das cuenta? Porque es el acto de ser consciente. El acto de ser consciente siempre te permite poder hacer Te da algo un con lo lapso. claro, Exacto. porque es decir, ya, esta persona parece que la pillé de mal día y se está desquitando conmigo, ya. Apenas respire, yo, ¿sabes qué tengo que hacer? Y me voy. Pero esto es de ella, ¿cachai? Porque Exacto. si no, tú te vas, aunque te vayas, ay, la señora, que me esto, qué sé yo, no, esto es de ella. Esto no es conmigo, porque realmente es la rabia que trajo ella y que se quedó entrampada en ella y no tiene nada que ver contigo. Solamente que tú te cruzaste en su camino. Entonces, en ese momento uno tiene que tratar, y si no puede salirse, si al menos tratar de mantener esto que esto es de ella, no es mío. Ahora, hay que aprender a poner límites también cuando nosotros tenemos que interactuar permanentemente con personas que suelen descargarse y donde tú no puedes evadirte, por ejemplo, en un trabajo, una cosa, sí, hay que aprender a autocuidarte, pero la autoobservación, como tú bien lo dijiste, es básica, o sea, conocerme. Yo sé cómo reacciono, por ejemplo, con este tipo de persona. Ya, ok, entonces aquí yo tengo que cuidarme y evidentemente si tenemos posibilidad de alguna manera de cuidarnos de personas que son extremadamente negativas, también lo hacemos. Ahora, eh, me estaba acordando algo que dijiste en antes, o sea, algo que pensé en antes con respecto a esto de cuando las emociones nosotros, a diferencia de otras culturas, cuando no sabemos, cuando no las vivimos, cuando las empezamos a reprimir y no empezamos a aguantar, yo de verdad siento que los chilenos somos personas que aguantamos mucho. Y llega un Sí. umbral, llega una parte que ya el umbral no da más, supera ese umbral, lo que pasa con la rabia. ¿Y qué pasa? Y mira, es curioso ahora que lo leí en la Susana Bloch, alguien le pregunta, ¿qué pasa con por ejemplo, por el Transantiago, que la gente, o en el metro, la gente anda enrabiada, qué sé yo? Entonces, claro, cuando hay situaciones que tú vas tolerando mucho, mucho, y sientes que no escuchas, qué sé yo, pero tampoco puedes canalizarla por otro lado tu molestia, se produce un descontento social, dice ella, y puede ser esto que pasa con el Transantiago, y se pueden producir estallidos Social. sociales. Mira, esto lo dijo, no recuerdo, pero fue mucho antes de lo que nos pasó el año pasado, Mira, efectivamente, pero está a raíz de otros descontentos sociales. Se supera el umbral de la molestia y por eso es que es muy poco sano en lo individual
como en lo social, aguantarse, aguantarse. Uno tiene que buscar las formas, y en las parejas les podemos ver esto. ¿Ah? Una pareja que no son capaces de poder decirse en forma madura lo que a mí me molesta, pero ojo, es lo que a mí me molesta, tal vez de lo que tú hiciste, qué sé yo, son personas que van llenando así como una olla a presión. Y las ollas a presión, si revientan, dejan la embarrada. Pero, y mientras van enfermando. Entonces yo te diría que si bien estas emociones son universales, la modulación es cultural, es psicológica, es personal y tiene que ver mucho con la enfermedad. Entonces, a veces hay que vivirse la pena, a veces tengo que llorar, o sea, porque dice, no, mira, me acordé de una persona, bueno, una paciente mía que me decía, no, que con mi hija no lloramos, ella había perdido un ser querido para ambas. Decía, es que yo no lo demuestro ante ella porque no la quiero afectar. Y la hija hacía exactamente lo mismo. Es decir, se estaban ambas tragando su pena, su tristeza, cuando en realidad podrían haber conversado acerca de lo que estaban viviendo cada una. Entonces, yo creo que ahí sí hay algo cultural en el Eso sentido. te iba a preguntar. ¿Tú Sí, crees que hay algo cultural de sociedad que se malvalora un poco el dejar fluir las emociones, el dejar claro. soltar el llanto, la emoción, en la alegría o en la pena o en la rabia? Obvio, como si O sea, fuera malo, las ¿te das enjuiciamos cuenta? mucho quizás también, porque Sí, pues es tan acuérdate que incómodo, incluso evidentemente, una angustia o una rabia sentirla, que también es como que hay quizás un autojuicio frente a lo que se siente. también la rabia es muy mal valorada. ¿En qué sentido? Pero resulta que, por ejemplo, para tomar acción en algunas cosas, yo tengo que tomar una actitud más Moviliza, enérgica. claro. ¿Ah? Te puede O movilizar sea, la rabia de todas maneras. es movilizadora. Entonces, lo que pasa es que si yo no estoy acostumbrada a expresar, a reconocer, a vivir y a expresar de una manera adecuada mi rabia, realmente sale en forma que o me supera a mí misma o me desborda a mí o deja la embarrada afuera. No sería, y yo sé que lo están haciendo hoy en día, pero tiene que ser mucho más y por eso que la educación emocional es tan importante desde el jardín infantil. Aprender los niños que reconozcan, sí, lo que siento es rabia, no, lo que siento es pena. Ok, ya le doy espacio a esa pena, la escucho y después puedo proseguir. Pero no le quito porque no, pero es que no te enojes, tú no te puedes enojar. ¿Por qué no me puedo enojar? Si a veces hay cosas que son injustas y sí me puedo enojar. ¿Mm? Entonces, tal vez ciertas desdramatizar de partida las emociones, que lo hemos visto, que cada día son más mal catalogadas. Categorizar o catalogar. Sí, pero sin embargo, la inteligencia emocional de que habla, de aprender también a gestionar las emociones, no dice que las emociones son malas. Entonces, tiene que ver con aprender a reconocerlas, a vivirlas y a canalizarlas y a salir de ellas, a no quedarme en esa emoción. Eso es lo que enferma, no es la emoción lo que enferma, es el quedarse pegado en una emoción. No sé cómo estamos de hora, te quiero mostrar un Nos ejercicio. queda, sí, Ah, ya, nos queda, estamos bien. ya. No sé si Si hay quieres que te alguna lo muestre. consulta, también, si es que hay alguna consulta, la pueden hacer libremente a través del chat, así que dale nomás. Ya. No sé si quieres que te muestre ese ejercicio al tiro mientras alguien consulta o Ya, dice algo. sí, Ya, para poder ya. No sé si eh, vamos a ver, vamos a tomar. practicarlo. Ya. Este ejercicio tiene que ver con justamente, nosotros hemos hablado que la respiración es fundamental siempre y es una técnica tan simple y tan buena. Entonces, la idea siempre es tener la abertura de las piernas de acuerdo al ancho de la cadera,
te voy a mostrar siempre. A veces para encontrar nuestro equilibrio tenemos que balancearnos un poco y pillar hasta dónde estamos bien. Y lo que vamos a hacer con las manos entrelazadas, las vamos a colocar en la zona aquí de la pelvis, vamos a tratar que me choca un poco el audífono. Las manos vamos a sincronizar, voy a bajar un poco, vamos a sincronizar la respiración, yo recomiendo que sea una respiración abdominal, es decir, a medida que las manos van subiendo, cruzadas y se instalan así detrás de la cabeza, inhalamos 2 segundos arriba y vamos a exhalar por la boca, bajando las manos nuevamente. No sé si, mira, vamos a hacer ahí, la inspiración va a ser. Exhalo. Dos segundos. Mirada al frente, con un punto al horizonte. Posición relajada. Y después vamos a hacer una sacudida para sacarnos cualquier resto que hubiera quedado de aquella emoción que estamos tratando de salir. Y la sacudida es siempre soltando el cuerpo. La muñeca de trapo. El cuerpo. Como la muñeca de trapo que hicimos la primera vez. En el primer libro. Eso, en el primer libro, justamente. Ese ejercicio, que no sé si se entendió claramente, de respiraciones, me gustaría que... 3 respiraciones son al final, ¿cierto? Inhalando, subimos. Inhalamos y abdominalmente. Botamos el aire. Exhalamos. Ya, perfecto. Lento. Y después sacudimos, pero acuérdate que la sacudida es total, porque es liberar, porque, ojo, hay gente que hace, y la cabeza, si la cabeza no la sueltas, no sirve de mucho, tiene que ser soltar todo. Ese ejercicio te saca de la emoción, obviamente no, a lo mejor no vas a querer salir de la alegría, del erotismo, no sé, pero para salir cuando estás muy pegada en la tristeza, en la rabia, en el miedo, ese ejercicio te permite volver a un estado neutral y te vas a dar cuenta, porque la fisiología cambia cuando el solo hecho de respirar, acuérdate lo que hemos visto la otra vez para la ansiedad, ¿no? Que era porque la mente se viene a la respiración. Entonces, ese es un ejercicio súper bueno. Me acordé de otro que a mí me enseñaron que tiene que ver para la rabia. Y esto también, siempre la posición es posición el ancho de la cadera, bajas un poco las rodillas y no sé si se ve, pero aquí con las manos, esto lo puedes hacer cuando estés con rabia, porque si estás sin rabia, no. Cuando estás con rabia, sientes tensión en las manos. No sé si lo voy a poner así, ahí. Se sienten las manos tensas, ¿cierto? Tensan los brazos, tensas. Sí, pues. En las manos también guardamos mucha tensión. Sientes la rabia, entonces ahí piensas, porque estás con rabia o estás con o puedes imaginar esa situación que te da rabia, inspiras y haces una inspiración profunda y haces 3 exhalaciones así. No más de 2, yo diría, no más de 2 veces porque te puedes hiperventilar. Por eso es eso importante, arraigada, pies, abertura de cadera, recta, bien posicionada, firme. La tensión está. Si tú lo haces relajada, te vas a dar cuenta que no pasa nada. Pero cuando estás tensa, está toda la tensión ahí. Y bajas en 3 tiempos y no más de 2 veces. No más de 2 veces. Cambia también, te das cuenta que se está usando la respiración, cambia la postura. Entonces, ahí tú estás manejando desde lo corporal para salir de esa emoción. Después, estando más tranquila, tú puedes indagar, que más chascona, ahí tú puedes indagar qué es lo que te generó o qué te pasó, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Porque cuando tú estás como atrapada por la emoción,
no es mucho lo que puedes aprender de ella. Entonces, esto, ella, por eso es que ella habla de surfear las emociones, porque es como entrar y salir, te das cuenta de lo que estaba en él, es como así. Tiene que ver con fluir también, ¿te das cuenta? Aprender a fluir con estas emociones, pero eso es vivirla, no es sacarle el quite, no le saco el quite a la ola, ¿te das cuenta? Es como, somos seres emocionales. ¿Te imaginas que si fuéramos seres parejos, tuviéramos todo el día así, o sea, ¿qué? Como dicen, las emociones son la sal de la vida. Si no conozco la tristeza, tal vez no soy capaz de ver también el otro lado. Son dos caras de la misma moneda. ¿Ah? Tiene que ver con el vivir, porque si las cosas que ocurren no me generaran nada, no sé si estaría, tal vez sería un robot, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, ¿cómo aprendemos a vivirlas, a Yo creo que canalizar? tendríamos que aprender por cambiar el paradigma, con el Absolutamente. cuidado de que si en el fondo al final de este, por ejemplo, hemos seguido con la molestia, que yo creo que además es una emoción muy patente este año, más que nunca, porque parece que está soltándose por uno u otro motivo, digamos, comenzó en octubre del año pasado, pero yo creo que si nos quedamos en la molestia, que es como el inicio, me parece, de aquella emoción que finalmente se puede estar en la ira, en qué sé yo, en distintas situaciones de violencia, si nos quedamos solo en la molestia y podemos detectarla y podemos hacer cosas ahí con conciencia, creo que ya cambiamos y te hablo de una pura emoción. Ya Claro, o sea, podemos cambiar algo más de la sociedad, de nuestras relaciones y del mundo. ahora que lo estás viendo desde este punto de vista, efectivamente, como sociedad, Humberto Maturana habla mucho, ¿cierto?, del dialogar, del conversar, porque efectivamente las personas también nos quedamos mucho en la queja, en la crítica y en la queja, pero cuando hay que ponerse las manos o el tiempo o la mente para construir, para solucionar, ahí ya no hay tantas personas, ¿te das cuenta? Es lo que alguna vez habló con respecto, ahí nos vamos a salir, la gente que no vota, se queja, o sea, como yo también, como persona, como ser social, que estoy en desacuerdo con algo y que me genera rabia, me genera impotencia, ¿cómo puedo yo también ponerme en una posición donde yo sea tenga un rol activo en la generación de algo distinto? Mm. Estoy hablando desde un punto de vista más social, más como sociedad, en una rabia colectiva como la que hemos visto últimamente. ¿Ah? ¿Cómo empezamos a abordar? Ahora sí, no sé si no sabemos, tenemos tan mal consideradas las emociones, si no hemos aprendido desde pequeño a reconocer y a manejar o modular nuestras emociones, difícilmente como sociedad estamos preparados para hacerlo. Y eso es un camino, eso es algo que probablemente nos va a costar. Y yo creo que eso es una tarea personal. O sea, yo creo que no puedo cambiar la rabia del otro, ni la forma de gestionarlo, ni nada, sino que tiene que partir por uno solo. O sea, que si cada uno hace su trabajo con respecto a eso, para poder probablemente tener un relacionamiento distinto como sociedad o como comunidad, es responsabilidad absoluta. Como el voto. Como el voto. Como el voto. O sea, si no Entonces, voto, me hago cargo, si voto, me hago cargo, lo mismo. claro. Con las Entonces, emociones. fundamental que cada uno de nosotros, y sobre todo los que tienen niños, yo sé que hay varios colegios que están trabajando, por eso que se Sí, está haciendo yoga, por eso es que se está haciendo, y eso es fundamental, desde pequeño, a reconocer, a escucharnos, sí, esto es lo que me pasa, ponerle nombre, sí, mm, esto es pena, sí, siento pena, ok, no me voy a destruir porque siento pena, ¿te das cuenta? Pero soy capaz de hablar de ello. Entonces el día de mañana también voy a poder reconocer lo que me pasa y ver qué puedo hacer cuando puedo hacer algo. ¿Te das cuenta? Yo creo que ese aprendizaje creo que se está empezando, creo que es importante lo mm. que está ocurriendo para las generaciones futuras. Eh, no sé, como tú lo dijiste, gestión emocional o
pero ¿qué es algo de lo que hablamos? Pues, Educación emocional. Me gustó mucho esa asignatura para incluirla educación como un emocional ramo que dure, es fundamental. traspase hasta la Ahora, universidad y todas las carreras, digamos. pero desdramatizarla también, porque ¿qué hacemos los que ya estamos creciditos, los que ya nos educamos en esta escuela represora de las emociones, en esta escuela que no puede expresar la rabia, porque y menos en una mujer, no sé, te das cuenta entonces, porque las mujeres tenían que ser bla, bla, bla. Entonces, de repente se hace difícil para una persona que fue educada bajo otros patrones. ¿Ah? Entonces, por eso es que a veces, como el día, esa película, Un día de furia, ¿te das cuenta? Eh, cuando la rabia no sé si viste esa película, pero bueno, él deja la embarrada, saca no me puedo acordar el actor, pero saca su escopeta y la cuestión empieza a matar, porque le pasaron un montón de cosas ese día y él era una persona que sí se aguantaba mucho y dejó, por supuesto, la crema ese día, pues una persona que había sido Película argentina, ¿no? violenta. Parece, me No, suena. no, ¿No? no, Hay una no. película argentina muy buena con respecto a las emociones de eso, tampoco me acuerdo el nombre. Que es bonito, pero, es pero bonito sí, verlo en películas para poder uno reconocer y decir cuál es el impacto. Si yo tengo rabia o ira o qué sé yo, angustia, puedo angustiar al otro también. O sea, se van a contagiar. Por lo tanto, dime si no sería bonito de que mm, finalmente incorporáramos probablemente esas emociones que son más cómodas, como yo también le digo, más mm. incómodas o cómodas, digamos, y poder esparcir y expandir eso. Sí, me acordé, fíjate, a propósito de esto, en un taller que hice que fue para un CEFAM, que estaba en atención de público. Entonces, la importancia de la empatía también, porque de repente en atención de Ahí público, está. Ese. Puede ser ah, Michael Douglas. un día de ¿Puede ser? furia. Sí, Michael Douglas, gracias, muchas gracias. Sabía que era alguien súper conocido. Gracias. Bueno, ay, se me fue, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue lo que te estaba diciendo. Po. Eh, Mm, no, no lo sé. Michael ya, Douglas nos distrajo, sí, el pero Michael Douglas nos distrajo. sí, yo Espérate, te comentaba en el fondo de que sería ideal hacerse cargo y decir, ¿sabes qué? Voy a transmutar esto, hago esos ejercicios maravillosos que dijiste que no toman más de 3 minutos para mm, poder, en el fondo, porque si estoy con estas emociones, ya sea de angustias o de, claramente si hay alguien que se acerque, eh, se puede contagiar. O sea, me tengo que hacer cargo de que le puedo contagiar, le voy a tirar la sí, mala, mira, y qué mejor que cambio, sí, transmuto y transformo, no sé, y finalmente eh, eso te contagio, iba a decir. contagio lo positivo. Te iba a comentar, me acordé, en esto de un CEFAM, entonces Ah, ahí las están personas que soplando, sí, taller de sí, atención de público. gracias. Llegan los clientes, estaban atentas, gracias. Estaba más Gracias. atenta que yo. Llega, los- llega la Ey, persona y viene ay, súper hoy tanto. enojada. Gracias a la Gracias. audiencia, qué amorosa, sí, muchas gracias. Ya, pero me voy a concentrar de nuevo, que se me va luego. Entonces llega y dice la persona súper enojada. Entonces, ¿qué es lo que te recomienda? Primero, jamás ponerte con el mismo tono de voz que viene la otra persona, porque si no, ahí empieza la escalada de la ira. O sea, tú tienes que hablarle más lento. Entonces, claro, comentábamos esto que la persona viene molesta. Entonces, como a esa persona uno no le puede poner tanto límite de repente, porque a lo mejor por el trabajo, no sé, como a otra persona, entonces empatizar y entender que esa persona no viene enojada conmigo, lo que hablábamos delante, no es conmigo. Conmigo. O sea, ella viene y de repente, porque te voy a dar un caso tal cual, la persona venía enojada, no estuvo el doctor, que si yo no le avisaron, segunda vez, la tercera vez que viene, entonces, yo le digo, ¿y qué le dijiste tú? Que la persona venía súper molesta y le digo, tenga paciencia, señora. Yo le digo, pero ¿cómo? Hay algo que ella ha sido paciente, es tercera vez que viene. Entonces, tú no le puedes decir, por favor, señora, tenga paciencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo podría yo tratar en ese sentido, de alguna manera, hacer así, decirle, pucha, yo sé que usted ha tenido mucha paciencia,
pero de verdad que en esto yo no la puedo ayudar, pero empatizar con ella, ¿te das cuenta? Y hay veces que es suyo, yo sé que es suyo porque a usted le ha pasado esto, no, no es mío, no es conmigo. En realidad es tercera vez que viene. La señora tiene todo, imagínate que le dijera, no, usted no puede estar enojada, reprima su molestia, Claro, pero no se enoje. no se enoje, pues, no, pero tenga paciencia. Entonces te das cuenta que es las personas, mira, en la consulta, las secretarias siempre dicen, aquí alegan, pero nunca se lo dicen al doctor, cuando las atienden atrasadas o cuando están molestas por algo. ¿Te das cuenta? Porque también le tenemos miedo a la expresión de la molestia. Pero si yo la expreso adecuadamente, tal vez la reacción no es la que yo tengo miedo que pueda ser. Sí, es una gran contención de emociones, sí. Entonces, te das cuenta, yo puedo salir muy desgastada. Si yo, atender público es muy pesado. Si yo lo tomo todo como personal, ahí tengo que usar muchas técnicas y justamente tal vez antes de irme a mi casa hacer estos ejercicios como de liberación emocional para no ir con todas las a mejor frustraciones o malos ratos que puedo haber tenido, porque a veces de repente llegan clientes muy enojados y te tiran toda la rabia, para no llevártelo a tu casa, ¿te das cuenta? ¿Ah? Entonces, uno tiene que aprender, por eso te digo, aprender a expresar también la molestia y la rabia, o sea, perdón, a ver, yo le estoy hablando, yo voy a tratar de ayudarlo, pero necesito que usted me hable respetuosamente también, porque yo le estoy hablando respetuosamente. Yo lo entiendo que usted está molesta. Y eso puede bajar inmediatamente, porque yo te entiendo, o sea, porque ahora si yo me pongo al tiro a defenderme como si el ataque fuera hacia mí, la cosa no resulta mucho. Pero tiene que ver, te das cuenta, con aprender a manejar estas cosas. Y es bueno aprender a también a expresar la molestia, porque si no, uno se vive aguantando todo y después se la lleva a donde no, y se la lleva a donde no es la fuente de la molestia. Entonces, se la llevas a un ser querido. Se la llevas a un ser querido, lamentablemente es así. Sí, pasa mucho, ¿cierto? Que las frustraciones del trabajo se llevan a la casa, porque también pensamos que el ser querido no va a aguantar más, porque al jefe no le podemos decir lo que estamos sintiendo, pensando. Otro tema cultural también, creo yo. Tema cultural. Se puede. De poder se puede. De poder se puede. Entonces, mira, lo que como país, digamos, redondeando, las emociones son buenas y las sabemos utilizar, sobre todo por la información que nos entregan con respecto a cómo nos está afectando lo del entorno. Si yo no escucho eso, en el fondo no me estoy escuchando a mí. Si yo no me estoy escuchando a mí, tiene serias consecuencias contra en la salud propia. Eso, denlo por hecho. O sea, muchas enfermedades son las consecuencias de emociones reprimidas a lo largo del tiempo, fuera de lo que le hacemos tal vez a nuestro entorno. Y a la sociedad también. Así es. Entonces, no sé si te surge algo, bueno, no me surge como nada más, estaba viendo a ver si... Yo creo que lo que hoy día has comentado, digamos, hay mucha información, mucho contenido que incorporar. Lo de los ejercicios me pareció fantástico, muy sencillos, 2-3 minutos, salirse de escena, irse a algún lugarcito, al baño, a algún lugar y poder hacer algo así como un operativo rescate. Lo puedes hacer en el baño, claramente, un buen lugar para hacerlo. Sí. Y con la tapa en alto, entonces ahí botas la... claro, sí, claro, también. Y después bajas la tapa. Bueno, tener la conciencia de mí, de conocerse, de conocer cuáles son sus emociones, probablemente de encontrar ese lugar en el cuerpo, también reconocerlo, en el caso de que sí se dé.
Y yo creo que también tener la conciencia de esto que estamos conversando ahora último, de cómo impacta mi actitud, mi emoción en otros también, ¿no? Para poder tener quizás probablemente este cuidado colectivo y comunitario. Y por último, comprender y ser compasivo también con los otros, digamos. Creo que es súper importante y relevante en estos tiempos. Qué importante eso que dijiste, ser compasivo, porque la verdad es que, ojo, yo puedo comprender lo que le pasa al otro, pero también poner límite, pero puedo hacerlo también si miro a este otro. ¿Ah? Mm. Y lo otro, así como las emociones, lo que tú decías, esto de uno se puede contagiar con toda esta rabia, qué sé yo, también veámoslo en positivo, cómo, tal cual tú lo dijiste, cómo lo que yo hago impacta en el otro. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo una cadena de impacto en, en una frecuencia distinta? ¿Te das cuenta? En una frecuencia emocional más alta. Yo creo que es importante, creo que es lo que de alguna manera la naturaleza y todo nos está pidiendo hace mucho, mucho tiempo, empezar a vivir de otra manera. ¿Ah? Empezar a vivir sin miedo, sin rabia, empezar a vivir más conscientemente, más honestamente, más congruentemente con uno y con la naturaleza, ¿te das cuenta? Eso. Se me Más vinieron liviano, otras cosas, más, sí, más más liviano. livianito, porque por Dios que se siente bien andar livianito, andar alegre, andar optimista, andar positivo, y lo Mm, otro todo, o sea, la rabia pesa mucho además, porque te pesa tensa el cuerpo, mucho. entre otras Pero cosas, ojo, digamos. pero acuérdate que si la tengo que vivirla y tengo que Sí, ver la está forma de claro, expresarla. Pero después me claro salgo. que sí. Después me salgo, entro un rato y me salgo. No me paso Claro. años con la rabia. No, no, no te pasa, porque si no te enfermas tú, no la persona con la cual, o la situación, porque la situación no va a cambiar solo con tu rabia. La Mm. situación cambia si tú haces algo. Así es. Así es. Bueno, Solange, fascinante, entretenido este el tema de las emociones, es muy entretenido, así que te agradezco la presencia. Yo no sé si hay alguna consulta quienes Ojalá están hayamos viendo. como aportado algo. Yo sé que también son temáticas conocidas, pero la idea es que cada uno también se quede como viendo cómo estoy yo con mi emocionar, como diría Humberto Maturana. Así es. ¿Ya? Solange, un gusto. Listo, te Nos agradezco, que vemos en el tengamos un siguiente día. lindo septiembre. Que tengamos un lindo septiembre también, así que ingrese luego la primavera y el cambio de horario, así que va a ser, esperemos que muy distinto. Así será, así Un será. abrazo grande y Un gracias a abrazo. todos los que han estado presentes, los que van a estar. Así que, Solange, un abracito grande. Gracias Gracias. nuevamente Chao. también por la disposición. Chao, Ya. chao. Chao, chao.